sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17, ¿ya lo tenemos, hermanos? Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Aleluya, oremos al Señor. Padre, en esta hora, Jesús, te doy gracias porque me has abierto esta puerta, Padre. En esta hora, Dios, con la autoridad que tú nos das como tus hijos, Señor, yo declaro bendición, Señor. Yo declaro, Padre Santo, que tu Espíritu hablará a través de mis labios, Señor. Yo en este momento me hago un lado, Padre, en tercer lugar. Señor, mi deseo, Padre, ferviente, Dios, es que vengan al conocimiento de tu palabra, Señor, y más allá de saber que existen armas para luchar contra el enemigo. Padre, en esta hora, Señor, yo no vengo a exaltar la obra de Satanás, sino humillarlo y avergonzarlo como tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario, triunfando ante él. En esta hora, Señor, yo voy a un lado y te dejo aquí el lugar. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, abre los ojos, Señor, abre los oídos, Padre, que podamos entender que solamente en ti hay salvación y en ti se encuentra la esperanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar su lugar, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Antes de empezar, hermanos, créanlo, que es la primera vez de mis casi 8 años de servir al Señor que estoy frente a un púlpito, ante una congregación. Ya lo he hecho anteriormente y Dios me ha bendecido y en la alabanza, pero en este día yo digo que es un día especial, un día que Dios ha marcado para mi vida y que va a ser el primero de muchos donde el Señor ha prometido llevarme. Le doy la gloria a mi Señor Jesucristo porque es su palabra que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero en muchas ocasiones el temor a veces lo hacemos más grande o lo limitamos más que nuestra fe. Al hablar esto, hermanos, después de casi 16 años, hermanos, hoy puedo decir, hoy me declaro en victoria y soy libre por la sangre de Cristo. Pero el Señor tiene una palabra para ti. Quiero decirles, hermanos, también que esto para mí, más allá de regresar al pasado, es entender que en los propósitos del Señor está que comparta esto con ustedes. Por mucho tiempo lo callé, por casi 8 años, hermanos, pero Dios me ha dicho que este es mi tiempo. Después ustedes se van a preguntar por qué y me van a entender. Gloria a Dios. Muchas veces me preguntaban, hermanos, compañeros, jóvenes, muchas personas preguntaban, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Y yo solamente les decía lo peor que te puedas imaginar de mí, lo peor que te puedas imaginar de una persona en mí.
Y todos se quedaban, pues sí, pero no sabían exactamente qué era lo que Dios había hecho en mi vida. Y hoy estoy aquí, hermanos, porque el Espíritu Santo, porque yo sé que la unción de Dios está sobre mí y es necesario que cárceles sean abiertas. Es necesario, hermanos, que se cambie el manto de luto por uno de alegría, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. La gloria es para el Señor, hermanos. A Él se hará la gloria. Quiero decirles, iglesia, que yo nací en un lugar cristiano, en un lugar aquí a más o menos unos 35 kilómetros de aquí de la ciudad, en un ejido municipio de Güemes. Ahí Dios tuvo misericordia de mí. Hasta ese lugar fue el Señor a rescatarme. Todo era muy feliz, hermanos, era tan agradable en mi casa, pues no había por lo menos malas palabras, había buenas costumbres, era muy buena mi familia, yo lo recuerdo, pero eso no es todo de una familia. A la edad de 5 años, hermanos, a la edad de 5 años, Satanás escuchó que Dios me conocía desde que estaba en el vientre de mi madre. Satanás sabía y escuchó que mi embrión vieron sus ojos. Dios ya me tenía, hermanos, en sus planes. Y ya sabía que me iba a dar por profeta, hermanos, que Dios me iba a bendecir y iba a hacer grandes cosas. Pero el enemigo, que no desiste en ganar almas, en destruir la obra de Dios, empezó a escribir sus planes en mi vida. Ahora esa vida nueva que iniciaba estaba siendo escrita por Satanás. A la edad de 5 años, hermanos, Satanás destrozó completamente mi vida. La arruinó de una manera vil. Yo he dicho, Satanás es malo, Satanás nos odia, pero conmigo sí se pasó. A la edad de 5 años, hermanos, después de estar en el kinder, yo llegué a mi casa, hermanos, y había una persona ahí. Y esa persona era familia, años más grandes que yo, y me llevó pues como todo niño, fuimos a jugar y todo empezó ahí. Y fue ahí cuando Satanás empezó a sacarle punta al lápiz que él tiene preparado para destruir la obra de Dios. Y a esa edad, hermanos, abusaron sexualmente de mí. A la edad de 5 años, hermanos, cuando nadie sabe de eso, Satanás empezó a destruir completamente mi vida, hermanos, porque sabía que lo que Dios tenía para mí era grande. Fue ahí cuando inició el vivir, el de pasarme de una vida normal de un niño de 5 años a llegar a un lugar llamado Egipto. Satanás se ensañó tanto conmigo, hermanos, que no fue solamente por un tiempo, fue por mucho tiempo. Al pasar con esa persona, hermanos, Satanás no se quedó tranquilo. Y Satanás quería destruir completamente y desquebrantar la obra que Dios tenía en mi vida. Esto fue por más de 8 años en mi vida, hermanos. 8 años en mi vida. ¿Qué hacía un niño de 5 años, hermanos? Yo recuerdo que yo le decía a esta persona, yo le voy a decir a mis papás. Y esta persona me decía, si tú les dices no te van a creer, te van a golpear, te van a matar. Y ellos completamente cerraron mi boca, hermanos. Y yo no podía hablar. Yo decía, pero ¿por qué mis papás no se enteran? ¿Por qué no saben? ¿Por qué no saben que esta persona hizo esto y así? Pero hoy entiendo, hermanos, que Satanás pone vendas en las familias, pone vendas en los ojos de aquellos que simplemente van a una iglesia, que simplemente se sientan y llegan a su casa. Satanás tiene tantas vendas para las personas estando en la iglesia. Yo les repito, soy de una familia de 4 integrantes y mi papá y mi mamá, yo soy el segundo hijo. Y a mí me tocó esa maldición que Dios ya ha roto por su sangre preciosa. En ese momento, hermanos, yo pensé que tal vez era un juego de niños. Pasó el tiempo y yo sabía que era malo, pero yo no entendía
hacían con mi cuerpo. Esta persona se encargó, yo no entiendo, ahora me pregunto, ¿no es posible que en un ranchito tan lejos donde no hay más de 300 personas, 500 habitantes, Satanás ahí tenga su aguijón, ahí tenga Satanás aún sus planes? Pero hoy entiendo, hermanos, que sobre cada lugar, sobre cada sector hay un principado y una potestad, que solamente el pueblo de Dios tiene el poder para atarnos por la sangre de Cristo. La destrucción del enemigo, hermanos, fue completamente, hermanos, sobre mi cuerpo, sobre mi mente. Hizo un desequilibrio total psicológico en mi vida, hermanos. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Pero pasó el tiempo, hermanos, de 8 años en Egipto, de 8 años en cautiverio, que para mí ya me daba igual seguir haciendo adobes. Para mí ya era algo tan común, para mí ya era una forma de vida vivir como esclavo. 8 años en los cuales Satanás me tenía completamente con la cabeza hacia abajo. Satanás me tenía completamente debajo de sus pies, hermanos. Pero le doy la gloria al Señor, porque Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. El yugo de la cautividad, hermanos, es tan fuerte, hermanos, cuando la obra de Dios empieza a levantarse, que Satanás lo que quiere es destruir. El Señor empieza a edificar, el Señor empieza a plantar, el Señor empieza a hacer todas las cosas nuevas, pero ahí está Satanás también. Ahí está Satanás porque sabe que le queda poco tiempo y por eso quiere destruir la obra de Dios, hermanos. Y yo tenía conocimiento de que había un Dios. Pasó el tiempo y yo sabía que eso estaba mal, pero no había quien me escuchara. No tenía un pastor, no tenía un líder, no tenía un amigo, no tenía nadie, mucho menos a mis padres. En una ocasión, yo recuerdo que yo, viendo la televisión, hermanos, Satanás tiene muchas armas y nosotros las ignoramos. Yo recuerdo hablar por primera vez a la edad de 9 años, hermanos, 10 años, la palabra SIDA. Y yo le dije a mi mamá, le dije, ¿qué es el SIDA? Y ella me explicó a su manera. Satanás empezó a poner más temor en mi vida. Yo dije, yo no quiero que eso pase con mi vida. Pero Satanás, hermano, destruyó completamente mi cuerpo. Satanás atacó hasta lo más profundo de mi mente, de mi corazón. Satanás puso rencor en mi vida, puso odio contra mis padres, puso odio contra aquellas personas que arruinaron mi vida. Pero no tenía una esperanza, no veía en medio de ese túnel la luz, la salida. Tiempo después, hermano, recuerdo que la primaria fue algo bien traumante para mí, bien traumante. A mí me gustaba mucho ir, era bueno en mi escuela. Era una escuelita de esas donde los 3 grupos están en un solo salón. Ahí todos empezaban a señalar, hermanos, con el dedo, todos empezaban a hablar de mí. Y yo decía, ¿pero por qué? Se empezó a divulgar todo eso que sean conmigo, hermanos, entre los niños, entre los adolescentes. Y ahí me daba vergüenza, porque es lo que pone Satanás en nuestra vida, hermanos. Satanás le paga mal a que bien le sirve y después te quiere avergonzar. Y todos me miraban, adultos y toda la gente, y mi familia no se enteraba. Y me decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me defiendes? Yo tenía a mi hermano mayor en la primaria también. Mi hermano se avergonzaba de mi hermano. Y yo dije, pues si ya voy a quedarme aquí, voy a seguirte. Satanás empezó a hacer cambios totalmente en mi mente, hermanos. Cambios tan fuertes a mi corta edad. Me manchó, me llevó hasta lo más profundo y cenagoso, como dice la palabra de Dios. Y ahí me tenía. No había quien me limpiara, no había quien sanara mis heridas, no había quien me levantara. Cuando entré a la secundaria, de quinto a la secundaria, recuerdo que inician las clases de educación sexual, hermanos. Yo me sentía tan mal al ver todo eso, las imágenes que nos decían los maestros. Y yo me sentía tan mal y Satanás me decía,
Eso tú ya lo conoces. Para los niños era algo nuevo, para algunos, para mí era algo que yo ya conocía. Y yo decía, pero ¿por qué si soy tan pequeño ya conozco eso? Y Satanás susurraba en mi mente, a mi corazón, y me decía, tú has nacido para esto, tú has nacido para esto. Pasaba el tiempo, hermanos, y les repito, para mí era una forma de vida. Pero yo vivía completamente en tristeza y soledad. Yo le decía a mi mamá, decía, mamá, es que como que no vale la pena vivir. Mamá decía, estás loco. Escuchen cuando sus hijos le dicen eso. Escuchen cuando sus hijos le dicen eso. Yo muchas veces quise expresar lo que yo sentía y ellos no lo entendían. Yo decía, ¿por qué no me ven que soy diferente a los demás? ¿Por qué no me ven que personas que llegan y sí, vete, se le venían para la ciudad y yo me quedaba solo? Mi papá tenía un ganado de chivas y yo recuerdo que él decía, ven. Y yo le decía, es que yo no quiero ir. Yo ya sabía que ir. Y le decía, tú tienes que ir. Le digo, no, yo no quiero eso, yo mejor voy a estudiar porque yo no quiero hacer eso. O sea, tú tienes que ir. Me mandaban a fuerza de mi papá. Yo le decía, mamá, yo no quiero ir. Recuerdo la violencia que había conmigo, hermano. Recuerdo que me arrastraban, hermano. ¿Y yo qué hacía? Se andaba solo. Satanás completamente estaba destruyendo mis sueños desde esa edad. De lo vil y menospreciado ha escogido el Señor, hermano. Porque en realidad hoy entiendo que mientras más bajo estés y más apachurrado te tenga Satanás, Dios te pone en roca firme. Y mi pregunta era, ¿pero por qué no me entienden? ¿Por qué si mi mamá, mi papá ven que soy diferente, por qué no hablan conmigo? Mi papá muchas veces me decían palabras que quedaban y que marcaban mi corazón. Yo ya no quería buscar amigos niños. Yo ya sabía de qué se trataba. Yo me alejaba. Yo siempre quería estar en mi casa. Y Satanás hasta ahí llegaba. Yo muchas veces me alejaba, me separaba en los horarios, en el receso, yo me separaba, hermano, porque todos se burlaban de mí. En una ocasión, en una de las graduaciones, pues yo recibía reconocimiento, recibía diplomas, y yo cuando pasaba sentía que toda la gente se me quedaba mirando. Yo sentía que toda la gente, y mi mamá viéndome con orgullo, y la gente hablando a espaldas. Y yo ni por todos los reconocimientos que recibía, por ser un buen alumno, por decir un maestro, sentirse orgulloso de mí, yo seguía siendo un niño triste, que estaba vacío, hermano, sin su corta edad, pasando por cosas que no se le decía a nadie, hermano, a nadie. Yo me encerraba en mi cuarto, en mi casa, y yo lloraba, yo decía, es que no puede ser posible esto, yo ya no quiero vivir así. Y Satanás nuevamente me decía, tú naciste para ser esclavo. Fue Egipto de 8 años, hermano, viviendo ahí. Cada mañana, cada día que yo me levantaba, yo ya sabía qué tenía que hacer. Yo ya sabía qué iban a hacer conmigo. Pero Dios tuvo misericordia, hermano. Yo en otro tiempo yo no tendría las palabras para decirles, hermanos, lo que estaba pasando con mi vida, pero hoy el Señor me ha dado el poder y me ha dado el valor para decirles, hermano, y decirles a ustedes padres, a ustedes familias que no garantizan nada, que vengan a la iglesia. Si saliendo de aquí olvidan un sacerdote, de nada sirve que tú vengas a la iglesia y cantemos bien bonito y que dediquemos un tiempo de alabanza y adoración si llegando a tu casa no cubres a tus hijos con la sangre de Cristo. Satanás sabe los ministerios, los profetas, la gente nueva que viene y que le van a destruir, y por eso quiere atacarlo. Satanás a los de afuera sí los ataca, pero no de la misma manera que ataca a los de adentro. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que con una mano se trabaja en la obra y con la otra se agarra la espada para luchar por tus hijos y por tu familia. Por mí no hubo quien luchara. Yo decía que era cristiano, ¿sabe por qué? Porque había una Biblia en mi casa, porque asistía a la iglesia y porque cantaba himnos en la casa.
eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada cuando verdaderamente tomas las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Satanás en tu familia, y quiero decirte a ti, pueblo cristiano, que Satanás tiene una estructura para tu familia, porque la quiere destruir. Y si tú no guerreas, no luchas por tus hijos, Satanás lo va a lograr y se va a repetir. Muchas historias que se están repitiendo hasta el día de hoy, así como las mías, por padres que no pelean por sus hijos. De ahora que el Señor me ha hecho libre y que yo le comentaba a mi mamá completamente se destrozaba su corazón y decía, ¿por qué no me había dado cuenta? ¿Por qué no me habías dicho? Yo le dije, mamá, yo te decía y tú no me escuchabas. Pero es que si me hubieras dicho antes, no estabas preparada. Decía, es que soy una mala madre. Le dije, no eres una mala madre. El instinto de madre, ahí está. Pero sí te quiero decir con todo mi corazón, fuiste una mala cristiana. Me dolía decirles a mi mamá, cuando yo nunca había escuchado a mi mamá llorar de esa manera. Y él decía, es que yo no sé qué siento aquí, yo no sé qué voy a hacer ahora. Le digo, sí sabes qué hacer. Sí sabes qué hacer. Tomar las armas que Dios nos ha dado para destruir las obras de Satanás, porque eso ha venido Satanás a robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido a dar vida en abundancia. Si tú no lo crees, iglesia, si tú no lo crees, familia, Satanás vendrá y destruirá completamente todo lo que el Señor algún día había planeado para tu vida. Cuando estaba, hermanos, casi a mis 8 años, Satanás sabía que ya había destruido completamente mi cuerpo, mi mente y todo. Satanás me decía, estando yo acostado en mi cama, decía, tú no vales nada, quítate la vida. Tus papás no te quieren. ¿Que no ves que todos se burlan de ti? ¿Que no sabes que alguien que nació en esto ya no vuelve a salir? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Satanás es homicida desde el principio. Yo me encerraba y lloraba y yo clamaba y yo decía, es que no hay nadie que me escuche. Y como dice el libro de los Salmos, hermanos, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio y no había quien diese por mi vida. Eso decía yo, hermano. Yo, tal vez no con esas palabras, pero era lo que gemía mi corazón. A la edad de 12 años, clamando a alguien que yo no veía. Satanás empezó a poner cada vez más fuertes esos pensamientos de muerte. Hasta que un día, hermano, y hoy tengo un escrito de toda mi vida y me doy cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Me doy cuenta que Dios siempre estuvo ahí. A mí me regalaron una Biblia en un programa radial infantil y me la dieron y estaba contento con esa Biblia, pero era como leer algo que yo no entendía. Y cuando yo leí una palabra que decía, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios, yo no entendía. En una ocasión, y yo seguía triste, vivía siempre triste, hermanos. Yo vivía en depresión. Yo puedo decirles, hermanos, cómo me voy sonriendo y alabando y le doy la gloria a Dios por esto, hermanos. Pero antes no había una sonrisa en mis labios. Antes había un yugo que me tenía mi cabeza agachada. Yo fui en una ocasión, fui a la tienda y rasqué un numerito. Y yo decía, no, pues quiero sacarme, no sé, una calculadora, un juego o algo. Y me saqué una tarjetita pequeña, hermano. Y yo una tarjetilla, ese papelillo, tenía una imagen a un lado, una frase. Yo llegué a la casa, hermano, y yo les puedo decir que Dios estuvo ahí en todo tiempo. Porque cuando yo llegué a mi casa, estando triste y sin nadie quien diere su vida por mí, el Señor me dijo a través de eso, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Y yo decía, ¿qué quiere decir esto? Habla de Dios, sí. ¿Y dónde está Dios? Sí, mira lo que estoy pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?
de mis 13 años, hermanos, yo le dije al Señor, fue tanta mi desesperación, y yo solo en mi angustia clamé y yo le dije, Señor, si es cierto, como dice, que tú cambias, que tú transformas, que tú haces milagros, porque en alguna ocasión había escuchado hablar de un Dios que cambiaba, que transformaba y que respondía si tú le pedías. Había escuchado hablar en alguna ocasión que había un cielo y un infierno, que yo sabía que en el infierno era la gente que hacía cosas malas y al cielo la gente que era buena, y yo no entendía eso. Pero le digo, Señor, si es cierto lo que dicen, yo quiero que cambies mi vida, y si la vas a cambiar, no solamente la cambies, yo te la entrego, Señor, porque yo ya no quiero más mi vida. Era tanta mi desesperación, iglesia, que yo me metí en la cocina y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Yo me veía, yo me bañaba, hermanos, y yo decía, es que no es posible que esté pasando por esto. Pero amo a Jehová porque Él escuchó mi clamor, hermanos. Amo a Jehová porque cuando nadie me escuchó, Dios me escuchó. Hoy entiendo que dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso me decía el Señor recién que empecé a conocerme. Desde ese momento, hermano, camino de mi casa a la escuela por la mañana con mi uniforme, yo le decía al Señor, yo ya no quiero vivir más, pero si tú vas a cambiar mi vida, yo te la entrego. Yo ya no quiero vivir, ahora tú vive en mí. Y yo le decía al Señor palabras que no eran repetición, palabras que no habían escritas en un lugar. Yo le dije, Señor, yo te entrego mi vida, Dios, y de hoy en adelante yo quiero ser diferente. Y ahí, hermanos, ahí de lo alto, hermanos, aquel que está sentado en el trono, aquel que sus vestiduras son de santidad y justicia, tuvo bien a extender su mano con brazo fuerte y poderoso y empezó a levantarme, hermanos. Lo que no hizo una iglesia de 8 personas que solamente a veces iban a dormir y que iban a cantar himnos, lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. Dice la palabra de Dios, no te fíes en ti mismo. Reconoce a Jehová. Yo había perdido completamente la confianza en cualquier persona, porque hoy entiendo que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bienaventurado aquel que confía en Jehová. Amén. A esa edad, hermanos, yo empecé a ver que lo que estaba haciendo estaba mal, pero de una manera fuerte, hermanos. Yo decía, pero es que eso no es, y leía la palabra y yo decía, los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Y yo decía, yo no lo puedo heredar, mi destino es el infierno. Pero el Señor dice, venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor limpia donde Satanás destruye. El Señor hace levantar manantiales en medio de los desiertos. Eso es lo que hace el poder redentor de Jesucristo. Y ahí el Señor se presentó de lo alto, hermanos, y empezó a deshacer las obras del diablo. Satanás no se acababa la punta de su lápiz y empezaba a escribir, pero él escribía y Dios borraba, hermanos, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. A la edad de mis 14 años, de 13 a 15 años, hermanos, yo les comenté esta parte fue mi Egipto espiritual, hermanos. Pero Dios recientemente me hace entender esta palabra. Y para ti que estás pasando o has pasado, déjame decirte que cuando confiamos en el Señor, no puedes morir en tu cautiverio. Amén. El Señor me sacó de ahí, pero sabía que cuando iba a salir había un mar ahí que no me iba a dejar pasar. Y hoy entiendo que ese mar es de la incredulidad, es del temor. Y solamente el Señor lo podía abrir. Al estar enfrente del mar rojo, hermanos, al estar ahí, clamé al Señor y le dije, Señor, hoy entiendo que solamente tú estás conmigo. Fue mi temor, hermanos. Y el Señor empezó a abrir el mar de par en par. ¿Y cuando empezó eso?
Y déjeme decir que es importante una decisión personal. No porque te digan, no por tus emociones. Es necesario una decisión personal. Me arrepentí de mi pecado, hermanos, y yo le decía al Señor, Dios, límpiame, yo sé que estoy bien sucio. Yo le decía al Señor, acéptame como tu siervo, Dios. Aunque sea el puesto más bajo que yo, pero yo quiero estar trabajando para ti, Señor. Y Dios no atendió a ese clamor, no me aceptó como siervo, me aceptó como hijo, hermanos. Y hijo y coheredero juntamente con Jesucristo, porque esas son las promesas de Dios para los que le buscan de corazón. Dice en Isaías 61, cuando yo empezaba a caminar, hermanos, este mar, yo empecé a ver que estaba seco, hermanos. Empecé a ver que estaba seco y empecé a caminar. Sabía que atrás venía un ejército, pero sabía y mi esperanza era que cruzando esto vendría algo mejor. Cuando pasé por ese mar y cuando crucé eso, ahora sí el Señor me dijo en Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y desde ese momento, hermanos, el Señor empezó a transformar, hermanos, y me empezó a enseñar cosas grandes y nuevas que yo no conocía. Yo no sabía que era el amor, yo no sabía que era el amor de padre ni de hermanos. Satanás me robó todo, me dejó sin nada. Yo iba caminando solo, hermanos, no llevaba nada, porque Satanás me lo había robado. Y el Señor empezó a conocer lo que era luz, lo que era la verdad, hermanos. Lo que yo antes no conocía, el Señor me lo empezó a mostrar. De ese momento Dios me empezó a levantar, hermanos. Pero sabía que después de cruzar ese mar había un desierto. Muchas veces creemos, hermanos, o pensamos y establecemos un tiempo para que Dios obre, cuando nuestros tiempos no son sus tiempos. Al cruzar este mar, hermanos, empezó mi desierto y yo le decía, Señor, yo te quiero servir. Mi primer instrumento, hermanos, quiero decirles, estaba tan agradecido con Dios porque hizo palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo agarraba mi escoba, hermanos, agarraba una escoba de mi casa y yo me iba a la iglesia a barrer. Antes no teníamos mi topito, era pura tierra y estaba bien, fui a la iglesia. Yo quería adorar a Dios, yo quería servirle, aunque sea en lo más pequeño. Y yo empezaba a barrer, hermanos, solo yo, estando y decía, voy a barrer porque yo sé que hay personas que un día van a llegar y que han sufrido lo mismo que yo sufrí. Yo limpiaba las bancas, hermanos, limpiaba el púlpito. Fue mi primer instrumento. Yo le decía al Señor, yo me sentía el ser más privilegiado al ser el niño que hacía el aseo en la iglesia. Iba de la casa de mi tía con 2 botes, me cansaba, todo sudado y todo eso. Me decía, Señor, no importa, Dios. Porque si antes nuestro cuerpo lo usábamos para inmundicia, ahora dice el Señor que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, porque es nuestro racional culto. Era tanto mi agradecimiento que yo cada vez que yo me levantaba en las mañanas y yo le decía a mi mamá, es que yo quiero alabar a Dios, vivo en las mañanas. Y una vez mi mamá y mi papá me dijeron, pero ¿qué tanto es en las mañanas? Y yo le dije, no me digas eso, porque yo quiero buscar a Dios. No les dije, pero por eso dije, si ustedes no lo buscan, yo lo voy a buscar. Y Dios empezó a transformar, hermano. Después de ahí, hasta ese día sigo haciendo la cena en la iglesia, porque es un honor servir al Señor, aunque sean las cosas más pequeñas. Después de esto, hermanos, empecé a predicar mi primer mensaje, hermanos, fue a mis 15 años, hermanos, estaba atrás de un púlpito, y yo no me la creía. ¿Por qué? Porque siendo un vil pecador, hermanos, hoy estaba sentado en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, cesando completamente sucio. Dios me empezó a poner vestiduras nuevas, hermanos, puso un cántico nuevo en mis labios y ahora yo estaba ahí. Para mí era un privilegio. Yo decía, el día que suba ahí, porque eso decía en mi iglesia que no podía subir, el día que sube ahí yo voy a ser completamente feliz. Y estuve ahí, me bauticé, hermanos, rápidamente. Yo decía, Señor, hoy mi vida entera, mi cuerpo entero, hoy te pertenece a ti, Jesús.
Y empecé a seguir, hermanos. Fue el transcurso de este desierto, hermanos, que pasé, en el cual digo que Dios estaba ahí. Como el pueblo de Israel, estando ahí, no le veía, pero veía sus milagros, sus prodigios, sus maravillas. Así pasaba conmigo. Dios me empezó a llevar muchas cosas bien hermosas. Aún recuerdo cuando yo, solo ahí en la iglesia, en la noche, me postraba y decía: Señor, gracias porque me has salvado, porque me has sanado, porque soy una nueva criatura. Yo me iba a la casa de mis primos y decían: vamos a hacer culto, vénganse, vamos a adorar a Dios porque Él es bueno. Y yo recuerdo mi primera alabanza que decía: en todo tiempo te alabaré. Hoy, hermanos, estar aquí arriba ministrando la alabanza ha costado, hermanos. Ha costado, hermanos. Porque el verdadero adorador es el que adora cuando está en escasez. El verdadero adorador, hermanos, aunque falte una cuerda, la guitarra adora. Estaba tan agradecido con Dios que yo decía: Señor, tu alabanza proclamará mi boca. Y Dios me empezó a hablar en su palabra. Yo acuerdo que yo le dije a mi mamá: yo no quiero que nadie se duerma conmigo. Yo quiero estar en este cuarto. A las 3 de la mañana me levanté y decía: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Yo no entendía leer, no entendía nada. Pero hoy su palabra, hermanos, su palabra es la que me ha mantenido. Por eso es importante, hermanos, leer la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. De ahí, hermanos, empezaron a rotar mis sueños, hermanos. Yo siempre dije: yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Quiero decirles, hermanos, que toda la comunidad soy uno de los 2 que estoy por terminar mi licenciatura, hermanos. Sin recursos económicos. Mi mamá que me dijo: mi hijo te quiero mucho, pero no te puedo apoyar. Pero con un Dios que dice: por así mismo tú eliges en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón. Si tú dices: yo no puedo estudiar cualquier cosa, cualquier sueño que tengas, no importa cómo sea, confía en el Señor y Él hará. Amén. Y yo nuevamente me iba a la iglesia toda polvosa y sucia y me postraba antes de la oración y decía: Señor, yo hoy te entrego mis sueños, hoy te entrego mis anhelos, hoy te entrego mi vida, te entrego mis manos y haz lo que quieras. Empecé, salí, hermanos, de mi comunidad y me vine a estudiar acá, hermanos. Algunos recordarán cuando llegué: no, hombre, hermanos, si ya hasta el puro roto se me viraba, hermanos. Venía completamente así, hermanos. Pero era porque Dios estaba empezando a hacer la obra, hermanos. Dios estaba empezando a hacer la obra y Dios empieza poco a poco, hermanos. Y Dios me enseñó algo. Dios, el Espíritu Santo dice que la paciencia es el fruto de Él. La paciencia, porque a veces queremos orar y queremos que las semanas sean contestadas al año, 2 años, 3 años. El tiempo es de Dios, hermanos. Y estar aquí, hermanos, pues de aquí cantaba y hablaba, y estar abajo y estar arriba, hermanos, para mí es igual, porque yo adoro al Señor y amo al Señor porque Él me salvó. Y recuerdo mis primeras veces que el pastor me invitó aquí arriba. Ay, no, hermanos, veces ya bien privilegiado estar aquí arriba o estar en la alabanza, hermanos. ¿Saben, hermanos? Muchos de ustedes, como saben, se dan cuenta, y los músicos que hay aquí saben que yo no sé tocar en la guitarra. Yo nomás toco 3 tonos y mi guitarra ya está bien despintada de esos 3 trastos en los cuales toco nada más. Yo recuerdo que yo iba a la iglesia y yo agarraba mi guitarra y tocaba, y bien feo, hermanos. Pero yo puedo decir que el que a mí me enseñó fue el Espíritu Santo. Dice: Señor, con una guitarra que no sé de dónde llegó, me la dieron a mi papá, me la dieron a mí, yo empecé a tocar y yo decía: Señor, yo quiero adorarte, Dios, yo quiero adorarte, yo quiero cantarte. Y después de tiempo, hermanos, el Señor me enseñó todos los que no sé que sé ahorita, hermanos, pero que yo creo, hermanos, yo creo en el poder que hay de Dios cuando respalda tu vida. Amén. Por eso les digo, no crean que, no, hermanos, no fue de la noche a la mañana. Tuve que pasar por un desierto de ¿cuántos años, hermanos? De otros 8 años. Pero en ese desierto, hermanos, en ese desierto, yo iba caminando porque mis sandalias no se desgastaban. A veces el enemigo decía: pero ¿qué estás haciendo aquí? Mejor regresa a traer comida. No me importa. Yo quiero servir a Dios. Y si ve de morir en el desierto, he de morir aquí. Pero el Señor ha dicho: no vas a morir en cautiverio y no vas a morir en tu desierto. Porque el Señor, hermanos, es fiel. Y si Él nos ha prometido una tierra, hay que ir a poseerla. Si Dios ha prometido una tierra, hay que ir y caminar sobre ella, hermanos. Ahora todo empezó a cambiar, hermanos.
la preparatoria, estuve en el ITASE, para la gloria de Dios, todo el día ahí, pero un cautiverio bonito porque estaba todo el día. Después, ahorita de la universidad, hermanos, y el Señor siempre estuvo ahí. Yo le decía a mis amigos, mira, Cristo te ama, y no, hermano, pues me regalaba repartiendo folletos ahí en la escuela. En la mañana orábamos antes de iniciar, hicimos un grupo de oración en el ITASE, y me preguntaban, ¿qué hizo Dios contigo? Pero aún no tenía el valor, hermano, de decir, porque el Señor estaba sanando heridas. El Señor estaba sanando heridas. Saben, hermanos, en el desierto también es necesario que te dejes agarrar por el alfarero. En el desierto es necesario que te dejes moldear por el alfarero. Él empezó, hermanos, a sanar mis heridas, empezó a quitar muchas cosas de mi mente, empezó a hacer una nueva criatura. ¿Y por qué les dije hace rato que el Señor estuvo en todo tiempo ahí? Porque una de las canciones primeras que aprendí cuando era niño decía, ahora en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y me agarraba acá picante sin saber qué era. Y el Señor dijo, he aquí, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas pasaron. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces Dios nos ha perdonado y nosotros no nos perdonamos, hermanos. Y el enemigo empieza a agarrarse de ahí. Pero el Señor estuvo ahí, hermanos, cada momento de mi vida, hermanos. Y todo este periodo, todo este tiempo, hermanos, este desierto me ha enseñado tantas cosas. Una, a caminar aún si nadie va a tu alrededor. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Era caminar, hermanos, ahí solo, hermanos. Ahí, en mi desesperación, o yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios me decía, yo voy a terminar la obra. Yo voy a terminar la obra. Sí, pero ¿cuándo? Nomás que vas a venir, Señor, y la obra no se va a terminar. Y el Señor decía, yo la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y hoy agradezco al Señor, hermanos, porque Dios me dio una palabra. Me dijo del Señor que Él estaba obrando en mi vida. Yo le decía al Señor, si tú estás obrando en mi vida, no importa por el desánimo que a veces pasaba. A veces he estado aquí, hermanos, aquí tocando la guitarra bien bonito, alabaré, y por dentro deshaciéndome, hermanos. A veces triste. A veces yo venía triste a la iglesia que estaba cantando, y yo le decía al Señor, gracias, hermano. Yo le decía al Señor, ¿cómo te voy a cantar, Señor? Ahora me siento triste y me siento mal. Y el Espíritu Santo me hace recordar, tú me dijiste que me ibas a alabar en todo tiempo. En todo tiempo. Y los momentos más difíciles que he vivido, hermanos, familiar y personalmente, han estado aquí, hermanos. A veces todo enfermo, ay, ya no aguantaba la guitarra, yo me sentía mal de mi cuerpo, y aquí estaba. Porque yo le dije a Dios que me iba a alabar en todo tiempo. El Señor dice su palabra a través del profeta Habacuc, y yo la tomé para mi vida. Y es el texto que está en mi iglesia. Ya saben que lo puso en mi iglesia, que dice, aviva tu obra en uno de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Y el Señor empezó a obrar tanto en mi vida, hermanos. He visto personas venir a Cristo, y qué hermoso venir, que vienen a Jesucristo. Es hermoso, hermanos, tú sembrar la palabra, ser alguien útil en la obra de Dios, hermanos, es bien hermoso. Por eso, cada vez que tenga la oportunidad, comparte de Jesucristo. En su tiempo señalaremos y no desmayamos, dice el Señor. Hoy, hermanos, quiero decirles que ese desierto ya terminó. Y después de 8 años, estoy en la tierra prometida, hermanos. En la tierra que yo decía, Señor, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Ha llegado. ¿Y saben por qué, hermanos? Por una razón. Porque dice la palabra de Dios, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no supiera que tendría que ver al Señor. ¿Qué mantuvo de pie 8 años, hermanos? Y yo decía, no, pues más que no. Fue el Señor. Porque es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Es la esperanza de gloria. Y hoy cada vez que me paro aquí, hermanos, alabo al Señor con mi corazón, porque después de ser un vil pecador, ahora estoy, hermanos, en un lugar, y no soy un músico, no soy un cantante, soy un adorador. Él es lo que me ha convertido el Señor. Porque Dios me ha puesto, hermanos, en este lugar para darle la gloria. Y muchas personas como yo tienen esta historia o están pasando por esto. Si
autoridad. Doy gracias, Señor, porque como leía al principio, soy ejemplo de los que habían de creer en Él para vivir. Yo que hubiera querido tener otra historia, pero me tocó. Y le doy la gloria a Dios. Porque después de que Satanás me tenía bajo el estrado de sus pies, hoy el Señor da autoridad y le dice a la iglesia que todo está puesto ahora debajo de sus pies. Porque hay autoridad en Cristo Jesús, hay poder en su nombre. Y el Señor me decía, el Señor siempre estuvo ahí. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo les voy a predicar? ¿Cómo les voy a decir, Señor, lo que tú has hecho, Padre? Si yo necesito, Dios, que tú obres más en mi vida, Señor, y pongas palabras en mi boca. Y el Señor me dijo, y hasta el miércoles me lo volvió a decir el Señor. Y el Señor me dijo en su palabra, hermanos, antes de que te formas en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que salieras de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo como Jeremías también dije eso, ay Señor, si yo no sé hablar, vengo de un rancho, y hermanos, allá es otra cosa, en algunas ocasiones, no que siempre sea. Y él me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y me dijo Jehová, que aquí te he puesto mis palabras en tu boca, y te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y plantar, hermanos. Hoy yo digo, hermanos, hoy yo declaro en el nombre de Jesús mi libertad, porque Dios es todopoderoso y Dios termina su obra a su tiempo. En la que quiero llegar, hermanos, con toda esta vida, no es para que nos pongamos tristes, no, hermanos, porque eso ya pasó. Solamente para decirte, iglesia, y nuevamente te repito a ti, familia, a ti que eres padre, toma las armas de la milicia que Dios nos ha dado y lucha por tus hijos. Porque tal vez hoy, sin que tú sepas, Satanás ya está orando. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque no hay un discernimiento, más bien un analfabetismo espiritual. Y Satanás se está aprovechando porque sabe que tus hijos serán los futuros ministerios. Y hoy te digo, iglesia, cada vez que estés con tus hijos, extiende sus manos sobre ellos y cúbrelos con la sangre de Cristo. No les digas, no los traigas, enséñales a vivir una vida en santidad. Amén. El Señor quiere, hermanos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Hoy, hermanos, que estoy de este lado, entiendo todo lo que pasó, pero el Señor no quiere, Dios no quiere que ustedes pasen por eso. Dios no quiere que los adolescentes pasen por eso. Yo te digo, adolescente, a veces queremos jugar con el mundo y no sabemos lo que estamos diciendo. A veces queremos hacer como que el cristianito aquí al lado y hacer otra cosa. No sabes con lo que estás jugando. Hoy, más que nunca, el Señor está derramando de su espíritu, porque el Señor dice que en los posteros tiempos lo derramaría. Y si tú no dispones tu corazón y vives tu vida cristiana a medias y no alabas al Señor y no le buscas de verdad, de nada serviría todo el tiempo que nos venimos a sentar aquí a la silla, a la banca de la iglesia. Hoy te digo, pueblo, hoy te digo, iglesia, lucha por tus hijos. Yo tendré mis hijos y la maldición por la sangre de Cristo ha sido rota. Y sobre mis hijos, Satanás no los toca. Satanás no toca a mi familia, la futura familia que me va a dar. Satanás no la toca. Por último, hermanos, Satanás me robó todo. Y hoy voy al campo enemigo para recoger los despojos, porque Satanás me robó todo y hoy me lo va a tener que devolver por la sangre de Cristo. Amén. Me robó mi infancia, me robó mis padres, me robó el amor de mi hermano, me robó todo, y hoy el Señor me lo ha regresado. Hoy tengo paz, tengo salvación, tengo gozo, estoy por terminar una licenciatura, tengo una novia maravillosa, hermanos, y alabo al Señor porque Él hace todas las cosas nuevas. Eso es lo que hace Jesucristo, porque para Él nos demostró el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso se buscó el Señor. Él nos demostró para que ellos inventaran la iglesia. Él nos demostró tu vida para que te vengas a visitar a la iglesia. Él te mostró en tu vida para que saques a la gente de la cárcel, para que cambie todo
vidas de aquellos. Digo, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y hoy declaro, hermanos, que con una persona o con muchas, yo voy a testificar de lo que Dios hace en mi vida. Satanás mucho tiempo me tenía avergonzado de decir, ¿qué van a decir de ti? Hoy Satanás está vencido por la sangre de Cristo. Porque repito, si Satanás te avergüenza de tu pasado o te avergüenza de tu vida, con la sangre de Cristo, que así como fue exhibido en la cruz del Calvario, Satanás está muerte. Hoy, por la sangre de Jesucristo y por tu testimonio y con la palabra de Dios que es la espada del Espíritu, tú lo avergüenzas a Él. Dice el Señor, si tú estás pasando por esto, hermano, si alguien pasó por esto, hay esperanza. No morirás en tu cautiverio. Hay esperanza para ti, familia aún. Hay esperanza para ti, adolescente, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Y Dios me dijo en su palabra, y limpiaré todas las lágrimas de los ojos de ellos. Cada lágrima que tú derrames, hermanos, no son lágrimas que caen al suelo. El Señor las está recogiendo, hermanos. Cada lágrima, el Señor la recoge porque dice, y enjugaré toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Ponte de pie, iglesia, y dale la gloria al Señor, porque Él tiene la autoridad sobre tu vida y sobre tu familia. Y no dejes que Satanás arranque tus hijos. Usa tu ministerio, ejerce tu sacerdocio y toma las armas de tu milicia. Y que no se repita esta historia. Esta historia yo declaro que solamente es ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Para aquellos que me preguntaron cómo era mi vida antes, yo les digo, fue un cautiverio, pero hoy soy libre por la sangre de Cristo. Para aquellos que me preguntaron cómo era antes, hermano, ahora se dará cuenta porque alabo al Señor. Amo a Jehová porque Él escuchó mi clamor. Con mi voz clamé a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. Yo me acosté, dormí, desperté porque gloria a veces tú. Familia, toma a tus hijos, cúbrelos con la sangre de Cristo. No dejes que te los arrebaten. No dejes que te los arrebaten. El altar está abierto, hermanos, solo para aquellos, hermanos, que quieren luchar por su familia. Para aquellos que con una mano trabajarán en la obra y con
viento. Quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz.